Hemos venido estudiando desde hace ya varias semanas este texto hermoso que lo encontramos en el libro de Efesios, particularmente en el capítulo 5. Y creo pertinente hacer un pequeño, brevísimo resumen de todo lo que hemos visto en este capítulo 5, comenzando con el versículo 1 en el cual el Señor a través del Pablo nos dice, de Pablo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nos pide seguidamente andar en amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. La palabra en esta sección nos dice que somos santos y que por ende ninguna fornicación, ni ninguna inmundicia, avaricia, se nombra entre nosotros. Tampoco palabras deshonestas, necedades, truhanerías. Y la palabra dice, no nos engañemos, ninguno que ande en estas cosas, nadie entrará ni tendrá herencia en el reino de Dios. Al contrario, por estas cosas es que viene la ira de Dios. Por eso luego tenemos consecuencias. Y terminábamos hasta el verso 14, hace 2 semanas, hablando de la luz y de las tinieblas. Antes éramos tinieblas, ahora somos luz. Tenemos que andar como hijos de luz. Todo lo malo es puesto en evidencia a través de la luz. Al perverso, al pecador, al truán le gusta la oscuridad, porque en la oscuridad él piensa que no se le ve, pero Dios lo ve todo. Y aquella porción terminaba con unas 3 frases que realmente impactan. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Voy a controlar el tiempo porque después, como buen imitador de los pastores, me voy a ir a la hora, Pastor Raúl. Y no han de querer eso. Ok. Pero bueno, si el Señor nos llena de poder con su Espíritu, muy probablemente no nos daremos cuenta ni siquiera de la hora y estaremos con gusto acá. Y así llegamos a la porción de esta mañana que se circunscribe al capítulo 5, versos del 15 al 20. Le pido a mi hermano ponerlo en la pantalla, lo vamos a leer. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así, poniendo en oración el mensaje, vino a nuestro corazón el título de este sermón, Viviendo con sabiduría y llenos del Espíritu. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, les dice a la iglesia de Éfeso, y esta mañana nos dice a nosotros, a cada uno de nosotros, mis hermanos, comenzando en los versos 15 y 16, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y yo les he contado que me encanta mucho la televisión. Trato de buscar películas cristianas para estar acorde al espíritu. Y encontré una que me parece cae perfecta acá, se las recomiendo. Hay inclusive un documental. Es del relojero de la resistencia, se llama. La película también se llama El refugio secreto Corrie ten Boom. Y el documental se llama Una fe invicta. Lo encuentran en YouTube, lo digo. Y el relato dice que corría 1943 y la ciudad de Haarlem, Holanda, estaba bajo ocupación nazi. Cada amanecer, el anciano relojero Casper ten Boom levantaba la persiana de su diminuta tienda para dar cuerda a los casi 20 relojes que colgaban de la pared. A los ojos de muchos parecía una rutina inútil. ¿Quién pensaba en reparar relojes? El mundo ardía en guerra. Pero Casper veía el acto como un recordatorio diario de 2 verdades.
Cada minuto cuenta y los días son malos, pero la diligencia abre puertas. Cada minuto cuenta. Si no les doy cuerda hoy, mañana se detendrán, decía. Y cuando un reloj se detiene, alguien pierde la noción del tiempo, y el tiempo es un talento que Dios nos presta. Los días son malos, pero la diligencia abre puertas. Mientras sujetaba engranajes, ajustaba engranajes, escuchaba a sus clientes sin levantar sospechas, identificaba quién necesitaba ayuda. Así convirtió su sótano en un escondite para judíos perseguidos. Durante 2 años la familia Ten-Boom rescató a más de 800 personas porque aquel anciano seguía aprovechando bien el tiempo. Cuando los nazis finalmente descubrieron la casa del reloj, Casper tenía 84 años. Le ofrecieron liberarlo por su edad si prometía portarse bien. Él respondió: si hoy salgo, mañana volveré a abrir mi puerta a quien lo necesite. Murió poco después en un campo de concentración, pero su fidelidad dejó un eco eterno. La historia permite ejemplificar la palabra de Dios puesta en práctica esa palabra. La palabra de Dios sobre la cual hoy queremos reflexionar. Mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Casper no podía detener la guerra, pero podía redimir los minutos que Dios le daba. Dar cuerda a un reloj, abrir una puerta, salvar una vida. En nuestros días malos, crisis económica, violencia, enfermedades, un mundo en sí enfermo, lleno de apatía espiritual, la pregunta es la misma: ¿qué haremos con el próximo giro del segundero? La sabiduría, sin embargo, hermanos queridos, transforma la rutina diaria en oportunidades eternas que no las debemos desaprovechar. Esta pequeña historia aplicada y modelada por la palabra de Dios nos lleva a hacernos una pregunta esta mañana, una pregunta que la tenemos que contestar en nuestra intimidad. ¿Cómo estamos aprovechando el tiempo? ¿Cómo estamos aprovechando cada minuto del día que el Señor nos permite vivir? Acuérdese que la vida es un regalo de Dios y no necesitamos nada para morirnos. El pastor Roberto nos decía: el único requisito que necesitas para morir es estar vivos. Es lo que necesitamos. Vivimos tiempos en que cada segundo cuenta, como el reloj de arena. ¿Se han puesto a ver un reloj de arena? Cómo van cayendo un chorrito de arena y eso no vuelve. Eso llegó al fondo y ahí se quedó. La mecánica permite dar la vuelta y volver a repetir el minuto, pero eso en la práctica del tiempo no pasa. Y Pablo le escribe a una iglesia de Éfeso, ustedes ya conocen las características, a una iglesia que coincidentalmente, similar a la nuestra, era diversa en edades, pero tenían una característica, al igual que nosotros, unidos en la fe. Una iglesia que manifestaba la madurez cristiana. Y este pasaje nos recuerda que la madurez cristiana no es cuestión de años, sino de obediencia diaria a la palabra de Dios. La semana pasada veíamos con el pastor Raúl sobre la santidad. Aprendíamos y recordábamos que apenas recibimos al Señor Jesucristo, pasamos a ser santos. Esa es la denominada santidad posicional. Santidad porque estoy en Cristo, soy salvo, soy santo. Pero a partir de ese momento arranca un tiempo de madurez espiritual que es responsabilidad de cada uno de nosotros. Con la ayuda del Espíritu Santo tenemos que aprender, estudiar la palabra y entramos a ese sistema de santificación progresiva hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es el Señor Jesucristo. Y tendremos la santidad perfecta solamente, si es que así Dios lo permite, cuando estemos en su presencia. Pero todo ese proceso es nuestra responsabilidad. Y entonces, mis hermanos, podemos ver y entender de cara a esta realidad que la enseñanza del apóstol Pablo ya mencionada, ya leída, tiene una pertinencia enorme. Partiendo de ese mensaje inicial del verso 16,
mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Comprendemos la importancia de andar con diligencia, no con negligencia. La importancia de andar como sabios, no como necios. La importancia de aprovechar bien el tiempo, cada minuto del día, porque los tiempos son malos. La importancia de seguir trabajando en nuestra santidad, en nuestra madurez y en nuestro crecimiento espiritual, permitiendo que ese espíritu vivo en nosotros produzca el fruto del Espíritu y a través del fruto podamos edificar nuestra iglesia a otros hermanos, a tantos necesitados. Y es así, hermanos, como nos hemos permitido con esta introducción clasificar el tema en 5 exhortaciones. 1, caminemos en sabiduría. 2, redimamos el tiempo. 3, entendamos la voluntad del Señor. 4, seamos llenos del Espíritu. 5, expresemos la vida llena del Espíritu. Está en sus boletines. Caminemos en sabiduría. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La sabiduría que viene de Dios, la sabiduría bíblica, es práctica, hermanos. Implica aplicar la verdad que conocemos, la verdad que está en nuestras manos. Ya vimos como en el capítulo 4:1 del mismo libro de Efesios, el apóstol Pablo nos marca la pauta para caminar cuando nos dice: vivid como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vivid dignamente como fuisteis llamados. Y vemos como desde tiempos más antiguos los judíos usaban la palabra caminar para referirse a la manera de vivir, a la manera como uno conducía la vida individual. Y de hecho vemos pasajes que tienen relación con ese caminar. Enoc y Noé caminaron con Dios. Dios desafió a Abraham cuando le dice: anda delante de mí y sé irreprensible. El salmista dijo, Salmo 1:1, uno de mis preferidos: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Ahora Pablo llama a esos cristianos de Efesios a vivir como es digno de ser llamado el que ha sido convocado. Ese llamado, por supuesto, es un llamado a emular la vida de Cristo, quien se despojó, como dice Filipenses, como no teniendo nada a que aferrarse, descendió y se humilló para morir por nosotros en la cruz. En este contexto, cuando Pablo nos dice esta mañana: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, nos está diciendo: cuidado cómo andan. No como necios, no como sabios. Nos llama a caminar, a andar, a vivir en sabiduría, no insensatamente. Recordemos la importancia que los griegos le daban a la sabiduría, y por eso Pablo les hablaba a Éfeso de esa manera. Mirad con diligencia. Diligencia es exactamente lo contrario a la negligencia. En el diccionario, la diligencia se define como la prontitud, agilidad, cuidado en la ejecución de algo. La negligencia, por otro lado, significa falta de cuidado o atención o falta de aplicación en algo. Se refiere a la omisión de un deber, a no tomar las precauciones necesarias, lo que puede causar daño o perjuicio. Mirad con diligencia cómo andéis. ¿Cómo es nuestro caminar diario, hermanos? La comparación de estas dos palabras en nuestra vida siempre causa escozor, siempre causa dolor. ¿Cuántas veces hemos sido negligentes en nuestra vida? ¿Cuántas veces seguimos siendo negligentes en nuestra vida? ¿Cuántos han sufrido o tal vez sufren hoy por culpa de nuestra negligencia, hermanos? Pero el Señor es bondadoso, es un Señor de oportunidades, y nos dice hoy que si hemos sido negligentes hasta hoy, es el momento de corregir nuestro caminar. Más aún si ya somos salvos, más aún si ya somos santos, debemos procurar, obedeciendo la bendita palabra de Dios, ser diligentes, caminar sabiamente y no como necios, viviendo tal y como la palabra de Dios nos lo enseña.
Proverbios 4, 26, 27. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. No como necios, sino como sabios. ¿Qué es la necedad? En general se refiere a la falta de inteligencia, a la falta de sensatez, a la falta de juicio, o a un acto o dicho necio. En un contexto bíblico, sin embargo, la necedad se define como la falta de fe o de entendimiento espiritual, así como el rechazo de la sabiduría divina. De hecho, en el Salmo 14, 1 encontramos: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Tienes que ser necio para pensar que no hay Dios. El libro de Proverbios está lleno de versos sobre la sabiduría, sobre la necedad. Proverbios 10:1, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbios 12:15, el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Ahora que vivimos enfermos con tanta mentira en las redes, el necio publica la necedad. Proverbios 14:14, un versículo que le encanta a mi esposa, en sus intervenciones lo repite: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. Todo lo que ustedes quieran conocer sobre la necedad está en la palabra de Dios. Por otro lado, en contraste, ¿qué es la sabiduría? Según la Real Academia de la Lengua, he querido comparar lo que dice el mundo de lo que dice la palabra de Dios. El mundo dice el grado más alto de conocimiento, la conducta prudente en la vida y en los negocios, el conocimiento profundo en las letras o en las artes. Eso es la sabiduría para el mundo. Para el Señor es el conocimiento profundo, práctico, que va más allá del mero entendimiento intelectual. Implica la capacidad de discernir bien del mal, tomar decisiones acertadas y actuar con prudencia y sabiduría en todas las circunstancias de la vida, guiándose siempre en la bendita palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y aquí otra vez vamos a la palabra de Dios. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La sabiduría no es simplemente conocimiento intelectual, como dice el mundo. No es inteligencia humana solamente, sino un conocimiento, una comprensión profunda de quién es Dios y de cuál es su voluntad. Y de cuál es su voluntad para nosotros. ¿Por qué es que permite que vivamos tal o cual circunstancia? ¿Por qué nos ha trazado tal o cual camino? ¿Por qué nos pone cierta prueba? ¿Por qué permite que vengan las pruebas? Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La sabiduría viene de Dios. Esto significa que tenemos que buscarla a través del estudio de la palabra, a través de una relación personal con el Señor, a través de la oración, a través de la guía del Señor, no a través de nuestros propios medios, hermanos. Proverbios 4:5 es un mandato: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. ¿De cuál boca? De la palabra del Señor, de la boca del Señor. La sabiduría no es solo una virtud teórica, sino una guía práctica de vida, mis hermanos. Los que buscan sabiduría son bendecidos con la capacidad de tomar decisiones sabias en cada circunstancia, de poder discernir entre el bien y el mal, poder saber qué es lo correcto y lo incorrecto. ¿Cuántas veces nos acercamos a Dios pidiéndole sabiduría, pidiéndole que nos diga qué decisión tomar sobre una coyuntura? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Busquemos la respuesta en la palabra de Dios. Pidámosle al Señor que Él nos hable a través de su Espíritu. Y luego oremos. Pidámosle que Él nos diga si lo que estamos pensando hacer, que hemos captado de la lectura de la palabra, es lo correcto o no. ¿Y sabe cuándo siente que lo que está haciendo es correcto?
cuando después de haber leído la palabra de Dios, cuando después de haberle pedido consejo a un hermano en Cristo, cuando después de haber orado, la decisión que toma es la correcta y le da paz. Si por el contrario, esa decisión no implica paz para usted, no la tome. Pospóngala. Tenga la certeza de que no va a ser con la bendición de Dios. Santiago 1:5, y si alguno de vosotros, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Yo les he participado en algunas ocasiones. Me encanta el libro de Santiago. Qué confrontativo que es. Qué tremendo que es. A veces, algunas epístolas, como las de Juan, si bien son confrontativas, también tienen tanto amor porque reflejan la misma presencia del Señor Jesús. Y Él fue amor en esencia, y Dios es amor en esencia. Pero a veces me debilito, a veces siento que me desanimo. Entonces voy a Santiago. Necesito un buen jalón de orejas. Y luego de leer Santiago me quedo otra vez en el puesto donde debo poner. Si siento que tengo falta de sabiduría, dice Santiago, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Y mis hermanos queridos, concluyo este primer punto con una reflexión final que, desarrollando el mensaje, se me vino a la cabeza. Siempre pienso en qué es lo que el Señor quiere con nuestra pequeña iglesia. Siempre pienso qué es lo que pasa con esta iglesia que tiene una estructura especial. Y si nos ponemos a analizar y pensaba, es una congregación de adultos mayores, en mayoría, de adultos jóvenes, unos pocos pero hermosos jóvenes. No les quedo viendo para que no suene raro, pero son hermosos jóvenes los que están aquí en la iglesia. Y una gran cantidad de niños, un ministerio hermoso con el orfanato, con el hogar. ¿Qué espera Dios de esta iglesia? De nosotros en el contexto particular de esta primera parte del mensaje. Tenemos una importancia e influencia intergeneracional que la tenemos que entender. Nosotros en mayoría ya hemos vivido muchos años. Promediamos los 65 y más. Hemos adquirido experiencia de vida. Gracias al Señor tenemos algún conocimiento de la palabra y lo conocemos y tenemos una relación personal con Él. Esto nos permite estar conectados con el Señor y nos debe permitir estar conectados con la congregación, con todos, no solamente entre amigos, no solamente en los que somos parte de un manantial, sino en toda la congregación, porque todos somos el cuerpo de Cristo. Y es una responsabilidad nuestra, hermanos, y es nuestro deber frente al Señor modelar, ejemplificar con mucha prudencia y sabiduría nuestra vida y la presencia del Señor en nosotros a través de nuestro ejemplo, de nuestro testimonio, de nuestra piedad, de nuestra sabiduría y sobre todo a través de la evidencia del fruto del Espíritu en nuestro ser. Y esa responsabilidad la tenemos frente a las parejas jóvenes, frente a los jóvenes y frente a esos niños que un día estarán aquí manejando esta iglesia. Proverbios 4, 26, 27 dice, examina la senda de tus pies, ya lo dije, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes de la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Rediman el tiempo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Dos palabras, redimir y tiempo. Redimir en este contexto implica lo que hacía Casper en la historia. Aprovechar bien el tiempo, explotarlo, aprovecharlo para la gloria de Dios. Noten que hay dos términos acá. Uno le podría llamar tiempo, cronos, y el otro el tiempo, kairos, en griego. Tiempo se refiere al tiempo cuantitativo, segundos, minutos, horas. Eso es el cronos. El kairos es la calidad de tiempo. La manera como nosotros podemos aprovechar el tiempo. El tiempo kairos es una temporada definida de una oportunidad para el cristiano, y eso es lo que hizo el relojero. Pablo nos está diciendo que obtengamos lo mejor de cada momento que el Señor nos permite vivir.
Él nos dice que capturemos la oportunidad Él nos está diciendo que capturemos cada oportunidad, cada segundo de nuestra vida para la gloria de Dios, para manifestar lo que conocemos del Señor. Pero además, ¿por qué tenemos que aprovechar el tiempo? Porque los días son malos. Y esa es la razón por la cual es tan importante andar sabiamente. Jesús habló en Mateo de un tiempo cuando muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se enfriará, dice Mateo. Estos son seguramente los malos tiempos a los que se refiere Pablo. Y otra vez viene la aplicación a nuestra pequeña iglesia. El Señor nos manda, mis hermanos, en este numeral, a crear una disciplina espiritual. Si no la tenemos, si no la tiene todavía usted, establezcala. Establezca un calendario eterno que incluya oración, lectura de la palabra, reflexión. Tenemos los manantiales. En cada manantial, por ejemplo, anote, marque una oportunidad para servir o para disimular. Hay cosas que estamos haciendo bien, pero que todavía falta por hacer. Salmo 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Tercero, entiendan la voluntad de Dios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entendido describe a una persona que conoce a Dios, que discierne la verdad de Dios y que aplica con prudencia y obediencia la verdad de Dios aprendida. No es mero intelectualismo, es esa sabiduría que surge del temor del Señor, del deseo de aprender, del deseo de tener un carácter moldeado por el Espíritu Santo de Dios, entendidos de cuál sea la voluntad perfecta del Señor. En contraste con ser insensatos, nuestro principal entendimiento debe ser el hacer la voluntad de Dios. Y tengo que recordar, mis hermanos, la importancia de las actividades que nuestra iglesia cumple acá. Tenemos la escuela dominical, tenemos la lectura diaria de la palabra, que comenzamos a impulsarlas desde enero, tenemos los manantiales y tenemos las reuniones de oración. Es ese espacio justamente donde podemos hacer la voluntad de Dios. ¿Piensa que está haciendo la voluntad de Dios? ¿Está asistiendo y compartiendo estas 4 actividades centralísimas de la iglesia? Si lo está haciendo, siéntase satisfecho frente a la voluntad de Dios. Si no lo está haciendo, explíquese por qué en muchas áreas de su vida aún tenemos falencias, aún tenemos vacíos que hablan de esa sabiduría de Dios que requerimos. Solo leyendo, solo profundizando la bendita palabra de Dios, podemos conocerlo, podemos amarlo, podemos conocer sus atributos, podemos entender sus propósitos, ya lo dije, y solamente en oración podemos tener una relación íntima con Él, solo en oración. ¿Quiere tener una iglesia fuerte? ¿Quiere tener una vida espiritual fuerte? Ore, acérquese al Señor en oración. ¿Cómo queremos alcanzar aquello si no lo hacemos? Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cómo se va a transformar nuestro entendimiento, hermanos? Solamente a través de la comunión con el Señor. Solamente dejando que el Espíritu de Dios obre en nuestro ser. Colosenses 1:9-10, por lo cual también nosotros, desde el día que le oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hay una relación muy íntima entre Efesios y Colosenses. Casi como que se repiten muchas porciones y es hermoso entenderlo. Ahora, todo esto que estoy diciendo, ¿lo podemos hacer en nuestras fuerzas, hermanos? Solamente con la ayuda del Espíritu Santo de Dios.
Y eso nos lleva al cuarto punto. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y noten la gramática de Pablo. Sed llenos. No está diciendo que el Espíritu Santo de Dios les llene. Oremos porque va a pasar. Pero es un mandato del Señor. Debemos ser llenos del Espíritu Santo si queremos que todo lo que estamos ahora escuchando se haga realidad en nuestras vidas. Sin la ayuda del Espíritu Santo, mis hermanos, nada es posible. No os embriaguéis con vino. En contraste con la conducta del mundo, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Esta gramática de Pablo decía, implica que el ser llenos del Espíritu no es un evento único, del cual vivimos toda la vida. A ver, tenemos que diferenciar. Una cosa es tener el Espíritu Santo de Dios con nosotros, que pasa en el momento milagroso en que le aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ese rato viene a morar el Espíritu Santo en nosotros. Otra cosa es ser llenos del Espíritu Santo. El ser llenos del Espíritu Santo es el resultado de una comunión permanente y constante con el Señor. Otra vez debo decirlo, a través de la lectura de la palabra, a través del estudio de su palabra, a través de la comunión con los santos, a través de la oración y la relación personal con el Señor a través de esa oración. Solamente viviendo una vida piadosa, que solo es posible alcanzarla si estoy conectado con el Señor, puedo ser lleno del Espíritu Santo. Y si soy lleno del Espíritu Santo de esa manera, puedo dar fruto, puedo predicar, puedo orar, puedo ayudar al hermano. Me nace en el corazón ser y seguir el modelo de Cristo. Sin la ayuda del Espíritu Santo no es posible, mis hermanos. Mantenernos llenos del Espíritu Santo exige andar diariamente bajo su dirección. ¿Y cómo puedo andar diariamente bajo su dirección si de la mañana apenas abro los ojos lo que hago es poner el noticiero y llenar mi mente de basura, llenar mi mente de preocupación? Haga lo contrario, abra los ojos y mire palabra de Dios, escuche palabra de Dios, llénese de palabra de Dios y compare un día amaneciendo frente al noticiero y compare otro día amaneciendo con la palabra de Dios y vea el resultado durante el día. Y es triste, debo decirlo, es muy triste ver cómo mucha de la debilidad, mucho del aletargamiento, mucho de la tibieza de nuestras vidas espirituales simplemente es consecuencia del hecho cierto de que no estamos siendo constantemente llenos del poder del Espíritu Santo. Pero también tenemos que tener presente, hermanos, que no es una experiencia que las podamos fabricar en nuestras fuerzas. La palabra dice sed llenos, pero no implica que la palabra me dice sed llenos y listo, ahora voy y me lleno. No es así. La llenura es obra del Espíritu Santo mismo. Nuestro papel se limita a permitir y cooperar, usando la palabra preferida de nuestro pastor Raúl, el ser, ¿cuál es la palabra que usa él? Es ser intencionales en buscar la llenura del Espíritu. Y esa intención se manifiesta a través de la comunión con el Señor. Estar lleno del Espíritu no es opcional, hermanos. No es opcional para el creyente. El estar llenos del Espíritu Santo es requisito para poder vivir sabiamente. Solamente cuando el Espíritu Santo de Dios controla nuestra vida, ya lo dije, brota su fruto, brota su poder para alcanzar los propósitos que el Señor nos tiene marcados a nosotros en su bendita palabra. Textos que lo corroboran. Zacarías 4:6. Es una canción, me encanta. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército,
ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con fuerza, no es con espada, es con el poder del Espíritu. Este ejemplo se refleja también cuando en Hechos los apóstoles estuvieron orando, 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y ventajosamente ya llegamos al quinto punto. Estamos llenos del Espíritu. Bueno, ahora expresen la vida llena del Espíritu. No estamos llenos del Espíritu para nosotros mismos, para nuestro propio beneficio. Estamos llenos del Espíritu para edificar la iglesia del Señor. Si estamos llenos del Espíritu, una vida llena del Espíritu se manifiesta en adoración, se manifiesta en alegría interna y una gratitud constante. Se manifiesta en amor a los hermanos, en querer compartir con ellos, en querer cantar, alabar al Señor, darle gracias por todas sus bendiciones, aún en la dificultad. Y eso lo dice versos 19 y 20. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cuánto escozor cambió o generó en nuestra querida iglesia el cambiar el himnario? Cuando empezamos a cantar himnos y alabanzas. Lo dice la palabra. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿O acaso cuando cantamos estos himnos, estas alabanzas, no sienten como su corazón se contriñe? Como si entiendo la palabra que estoy expresando a través de mis labios, sentimos que esa alabanza es hermosa. Álvaro lo decía ahora, qué hermosa alabanza, porque la escuchamos, la procesamos, la interiorizamos y la entendemos como es una alabanza, una glorificación al Padre eterno, todopoderoso, omnipotente. Verso 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos llenos del Espíritu, hermanos, tendremos un deseo de adorar a Dios en todo tiempo, para animar a otros también en su adoración a Dios. La conexión entre una persona llena del Espíritu Santo y la alabanza es absoluta, es total. Aquellos que están llenos del Espíritu alaban de manera natural. La alabanza es una forma de evidenciar la llenura del Espíritu Santo que tenemos. Y ojo, mis hermanos, no me estoy refiriendo a esas manifestaciones carismáticas ni emocionales que es fruto de nuestra naturaleza carnal. No, para nada. Me refiero a esa emoción sincera, profunda, a ese gozo del corazón que nace del sentir a través de la adoración la conexión con nuestro Padre Celestial. Yo nunca olvidaré la vida de un querido amigo mío hace más o menos 40 años. Hijo de una familia muy pudiente, tuvo problemas en su hogar, perdieron su fortuna, quedaron en la miseria. Empezaron a vivir en una casita, en una casuchita, al lado de la casa de un tío de mi esposa. Yo conocí esa casa. De la pomposidad en la que vivían, empezaron a vivir en esa humilde cabaña. Él empezó a hacer negocios buscando salir de la vida crítica que tenía, no había terminado, pudo estudiar a la universidad, apenas terminó el colegio. Empezó a hacer negocios, le estafaron. Y terminó él siendo responsable de los negocios de estafa y terminó preso. Por la intervención del tío de mi esposa, logramos sacarlo de la cárcel y lo trajeron para Quito. Era domingo, lo trajeron para Quito para extraerle de ese medio en el que estaba complicado. Tuve la bendición de darle trabajo en la oficina en la cual yo trabajaba. Y yo le preguntaba, ¿cómo estás? Le decía, hola, ¿cómo estás? No digo el nombre para que no lo vinculen. ¿Cómo estás, Raúl? Me voy a inventar, Raúl. Raúl, ¿cómo estás?
me decía, bien, súper bien, muy bien. Oiga, me caía mal. Siempre que le preguntaba, él contestaba, estoy súper bien. Y yo sabía de dónde venía y cuál era su situación. Sus padres se morían del hambre, sus hermanos igual. Y él decía, súper bien. Me caía mal. Ahora lo comprendo. Este hombre era un hijo de Dios. Le recibió al Señor Jesucristo. Y pudo sobrepasar ese problema grave que tuvo en su vida a través de su comunión, de su relación con el Señor. Y fue un espectacular funcionario, empleado, progresó increíblemente. Luego, cuando lo volví a topar, lo pude volver a contratar como gerente de una sucursal en Santo Domingo, relacionado con seguros. Y bueno, progresó. Ahora ya se retiró de la actividad, tiene un broker, pero tiene una propiedad inmensa que la dedicó para campamento evangélico. Y predica con cierta frecuencia en su iglesia, es de bendición. Ese es el gozo, ese es el cambio que puede producir, los milagros que puede producir la cercanía, la comunión, la vivencia con el Señor. El Señor hace milagros, el Señor nos cambia, el Señor nos auxilia, el Señor nos puede llenar de su Espíritu y puede evidenciar su presencia a través de nosotros, a través de esa llenura del Espíritu. Dios se deleita en la oración, en la adoración creativa y espontánea, dando gracias por todo al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que está lleno con el Espíritu también estará lleno de acciones de gracia. Un corazón que siempre está quejándose, haciendo reclamos al Señor, no va de la mano con el Espíritu Santo. Y no digo que en esa relación íntima, personal, de hijo a padre que tenemos, no nos podamos eventualmente quejarnos. Claro que podemos quejarnos. Pero Pablo, en todas sus vicisitudes y problemas, nunca se quejó. Él, al contrario, en 2 Corintios 12, 7 y 10, él manifiesta, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me ensaltezca sobremanera, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que la quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, la dificultad duele. La dificultad molesta, estorba. Pero gloríese de la dificultad. Porque en la dificultad, en nuestra naturaleza, sabemos que debemos y podemos acercarnos a un Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, que todo lo puede. Solo tenemos que aprender a confiar en Él. Y Él hará. Mientras más débil esté, más fortalecido estoy, porque puedo depositar mi confianza en el Señor Todopoderoso que está en el cielo. Ese Señor Todopoderoso que me amó aún antes de que llegara a sus pies, que me amó y me conoció antes de que fuera formado el mundo, y que aun cuando estaba en delitos y pecados, muerto en delitos y pecados, tuvo la misericordiosa amabilidad, bondad, amor de acercarse a mí, de hablarme a través de algún hermano, perdonarme, redimirme y permitir que ahora comparta con tan amados hermanos. Pablo recomienda el mismo patrón para nuestras acciones de gracias, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por vosotros los cuales son vuestra gloria. Efesios 3. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, lo reconoce así. Escuche esto. Cada hora, sí. Cada momento ha traído favor sobre sus alas. Mira hacia abajo y da gracias, ya que eres salvo del infierno. Mira a la derecha y da gracias, pues tienes ricas bendiciones. Mira a la izquierda y da gracias,
pues se te escucha de males mortales. Se te escuda de males mortales. Mira hacia arriba y da gracias, pues el cielo te espera. Vivir con sabiduría, hermanos, es examinar nuestro andar. Vivir con sabiduría es redimir el tiempo. Vivir con sabiduría es discernir la voluntad de Dios. Vivir con sabiduría es permitir que el Espíritu Santo de Dios llene cada rincón de nuestro ser. Los días son malos, sí, pero precisamente por eso nuestra luz debe brillar con más y más fuerza cada día. Cada minuto que Dios nos concede, como la parábola de los talentos, es un talento que puede invertirse en acciones eternas, en una palabra de aliento, en una actitud de servicio, en un testimonio fiel que transforme vidas. Pongámonos en pie, por favor, mis hermanos. Les pido cerrar sus ojos y mientras con los ojos cerrados oramos, reflexionamos. Esta mañana el Señor nos deja un llamado a la acción. El Señor esta mañana llama a hacernos una autoevaluación sincera. Mientras oramos en silencio, pregúntale al Señor, ¿en qué área estoy caminando como necio? Deje que el Espíritu le muestre actitudes, hábitos, decisiones que necesitan una corrección. Hagamos un compromiso concreto esta mañana ante el Señor. Pensemos en una oportunidad específica que pueda rescatar, redimir esta semana. Tal vez visitar a un vecino, a un enfermo, a un hermano, o tal vez reconciliarse con un familiar, o dedicar tiempo a la palabra que no lo ha hecho. Escríbalo. Al terminar el mensaje, escríbalo. Hay espacio en su boletín. Y recuerden cómo el Señor ha juntado esta iglesia y el compromiso que ahora hemos hecho en el punto anterior, cuando pueda, tal vez en el tiempo de manantial, no tiene que ser hoy. Compártalo con algún hermano que sea de otra generación, más joven o mayor, según el caso, dentro de la iglesia. Oren juntos y renuévense mutuamente en el Espíritu. Bendito Señor, gracias por esta palabra preciosa que tú has permitido sea expuesta. Enséñanos, Señor, a contar nuestros días con sabiduría. Perdónanos, Señor, por haber tenido momentos de necedad y de desperdicio. Llénanos hoy, Señor, con tu Espíritu Santo, de tal manera que cada palabra, cada decisión y cada paso que demos reflejen tu gracia y tu presencia en nosotros. Haz de esta congregación un pueblo que aprovecha bien el tiempo y escribe historias eternas para tu gloria. Oramos en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.